Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Quizás la mayoría ha escuchado la frase honrar padre y madre sin saber de dónde viene ni profundizar en su contenido. El apóstol Pablo, en su carta a la comunidad cristiana que radicaba en Éfeso, conocida como Efesios, en el fragmento que se ha identificado como capítulo 6, versos del 1 al 3, los dedica a tratar la relación entre hijos y padres, exhortando a los hijos de la siguiente manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo se refería al mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, el cual consta en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 12, que la versión Reina Valera ha recogido literalmente en los siguientes términos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el quinto de los 10 mandamientos de la ley de Dios dados a Moisés, y para ser practicado debe ser bien comprendido. La palabra viene del verbo honrar, que según la Real Academia Española significa mostrar respeto y consideración hacia una persona. La palabra es mandatoria y, como señaló Pablo, es el primer mandamiento con una promesa explícita. Sus sinónimos son respetar, enaltecer, realzar, ensalzar, favorecer, prestigiar. Honrar significa además reconocer y dar honor o gloria a determinada persona, y es un acto contrario a buscar la propia honra o gloria de manera egoísta, cosa que Dios repudia. Para explicar mejor el tema, vamos brevemente al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 18, cuando Jesús se refiere al Padre Celestial diciendo: el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. De manera que honrar es dar honor o gloria y actuar de manera que el honrado sea objeto de respeto, consideración, reconocimiento y atenciones de todo tipo, no solo de boca, sino aún materialmente. El tema pasa por todas las edades que pueda tener el hijo y correspondientemente el padre y la madre. Cada uno, de acuerdo a la edad y circunstancias, puede honrar o deshonrar a sus padres en cosas como obediencia, aprovechamiento estudiantil, integridad en los negocios, comportamiento sexual y un largo etcétera. De manera que, si somos necios, borrachos, drogadictos, violentos, infieles, pícaros, ladrones, estafadores, mentirosos, etcétera, etcétera, no los estaremos honrando, sino deshonrando. Y esto sin perjuicio de que estén vivos o que hayan fallecido ya. Pues si actuamos vergonzosamente, aún estaremos ofendiendo la memoria de nuestros padres, o en otras palabras, deshonrando su memoria. Cuando honramos a nuestros padres, estamos también valorando lo que ellos han hecho por nosotros en su rol de protectores, de proveedores, de guías y de maestros. Honrarlos implica una serie de comportamientos y actos de parte nuestra en beneficio de ellos, por lo cual mencionaré a continuación algunos. En primer lugar, como ya dije antes, debemos honrarlos no avergonzándolos con un comportamiento inapropiado de parte nuestra, que podría ser si actuamos con indecencia o deshonestidad. En segundo lugar, debemos honrarlos dándoles las atenciones materiales que necesitan, como son los alimentos, la vestimenta y la atención médica propia de una edad avanzada. En tercer lugar, debemos honrarlos otorgándoles la atención personal y directa con nuestra presencia física, de ser posible, escuchando sus ideas, sus quejas o lo que quieran decirnos, y diciéndoles lo que necesitan oír,
es decir, que los amamos. Es penoso observar hoy en día a muchos ancianos abandonados en calles y plazas, e incluso en hospicios, sanatorios o en sus propias casas, encerrados entre cuatro paredes sin nadie que los acompañe, ni siquiera que quiera escucharlos. En un video anterior comenté acerca de personas mayores en Japón que viven solas y llegan a cometer delitos menores para ser recluidos en una cárcel solo para tener la oportunidad de hablar con otras personas. Esto parece una locura, pero así de loco está el mundo. A criterio de los profesionales que estudian el comportamiento humano y sus problemas contemporáneos, la soledad es el principal disparador de enfermedades psicológicas en personas de más de 65 años. Y un factor que incluso puede llevar a situaciones dramáticas como el suicidio. He visto con decepción cómo personas que se autoidentifican como cristianos no han llegado a entender lo que es realmente el amor a sus padres. Han aprendido de memoria versículos como los contenidos en Primera de Juan o en la Epístola de Santiago y en otros lugares de la Biblia, pero son incapaces de practicarlos con sus propios familiares, incluidos sus padres. Veamos, por ejemplo, en Primera de Juan, lo que se ha llamado el Nuevo Mandamiento, cuya parte pertinente a nuestro tema está en el capítulo 2, a partir del versículo 7 hasta el 14. Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Notemos que está escrito diferenciando literalmente el mensaje para padres y para hijos, lo cual, más que una simple forma de dirigirse a los lectores, obedece al énfasis que quiere dar el apóstol a los dos grupos. Y a continuación podemos ir al capítulo 4, versos 7 y 8 de la misma epístola primera de Juan, que dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fin de la cita. Y ahora vayamos un momentito para atrás para complementar. Esto es el versículo que está en Primera de Juan 3:17, que dice: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Imagínese si Dios nos manda a no cerrar nuestro corazón a los hermanos que tienen necesidades y que no son necesariamente familiares de sangre nuestros. ¿Cómo habríamos de cerrarlo a nuestros padres y abuelos? Una vez que hemos entendido claramente esto, entendamos también que el comportamiento desamoroso de los hijos de hoy no debería sorprendernos en absoluto, y para ello vayamos ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en la que se refiere a la clase de personas que habitarán entre nosotros los últimos tiempos. Y revisemos entonces el capítulo 3, versos del 1 al 4, que dicen: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En esta lista tenemos al menos 4 cosas que se relacionan directamente con nuestro tema de hoy y son desobedientes a los padres, lo cual huelga explicarlo. El segundo, ingratos, es decir, falta de gratitud hacia, en este caso, quienes nos criaron, nos alimentaron, nos cuidaron y atendieron en todo. Impíos, es decir, falta de piedad hacia quienes ahora se encuentran en situaciones difíciles. Y falta de afecto natural, el cual es ese sentimiento que hasta las gallinas muestran por sus pollitos al cuidarlos debajo de sus alas. Vale recalcar que el afecto natural ha sido puesto por Dios en toda su creación y es aquel que motiva a una leona o a una osa o a una jirafa, por ejemplo, a defender a sus crías contra todo lo que amenace sus vidas. Y no solo a la madre, como en los ejemplos dados, sino muchas veces a compañeros de su misma especie. Es que sin dudas la huella amorosa de Dios está impresa en toda su creación. Y en los últimos tiempos, gracias a la tecnología digital, hemos podido ver cómo aún animales de distintas especies expresan su afecto entre sí. Parece que los animales tienen muchas cosas que enseñarnos sobre el afecto natural. Abro ahora un breve paréntesis para mencionar como abogado que entre las fuentes del derecho se encuentran los llamados derecho divino y derecho natural, los cuales han inspirado al hombre para legislar sobre cómo actuar respecto a nuestros semejantes y en el presente caso con nuestros padres y abuelos. En nuestra constitución política, así como en nuestra legislación, contamos con normas que protegen a los adultos mayores. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, que hasta hace poco se denominaba Ley del Anciano, obliga a los hijos, nietos y otros familiares a atender las necesidades de sus padres y abuelos, como son su alimentación y otras cosas que involucran salud y vestuario. Se establecen medidas de acción afirmativa que los ubican en una situación privilegiada por su condición de vulnerabilidad, que muchas veces es de doble y hasta de triple vulnerabilidad, debido a que por su edad avanzada frecuentemente desarrollan enfermedades degenerativas como son el Alzheimer y el Parkinson, entre otras. Y se condena el abandono de los adultos mayores para que estas personas no queden solas e indefensas al no poder atender sus necesidades básicas. Incluso la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores establece la corresponsabilidad de la sociedad, aunque no sean nuestros familiares. Finalmente, recordemos algo que ya mencionamos en un mensaje anterior, cuando tratamos el tema de la religión pura y sin mácula, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 27, que voy a leer a continuación. La religión pura y sin mácula, dice el versículo, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es evidente que este versículo abarca muchas cosas más que simplemente visitar a las viudas y a los huérfanos. Sin perjuicio de lo dicho, la epístola a los Romanos, capítulo 2, versos 14 y 15, nos trae un pasaje que impide excusarse de no actuar correctamente a cualquiera. El pasaje dice lo siguiente, abro comillas, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, cierro comillas. Concluyamos entonces diciendo que si no somos capaces de atender eficientemente a nuestros envejecidos padres o abuelos y los abandonamos,
no solo dejando de proveerles el sustento que requieren diariamente, sino además privándolos de nuestra compañía y de nuestras palabras, no actuamos como verdaderos hijos de Dios. Finalmente, recordemos también lo que se nos enseña en Santiago 4:17, que dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Sabemos hacer lo bueno? ¿Verdad que sí? Permítanme despedirme por ahora con una breve historia que leí hace cierto tiempo, y yo no sé si es real o ficticia, pero ilustra muy bien una realidad innegable. El relato decía que un señor de avanzada edad se hizo pasar por muerto poniendo un obituario en un periódico de amplia circulación para lograr que sus hijos vengan a verlo, pues hacía muchos años que ni siquiera lo llamaban por teléfono. Cuando fueron sus hijos al velorio, se encontraron con que el señor estaba bien vivo, pero este los reprendió por no acordarse de él. Y repito, más allá de si esto es cierto o falso, el ejemplo es válido para ilustrar la falta de afecto natural que hoy se da en muchas familias. Padre nuestro que estás en los cielos, pon en nosotros el sentir y el hacer solo cosas que honren a nuestros padres, sea que estén vivos o que duerman, para que tu mandamiento con promesa sea cumplido en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda, y suscríbase a nuestro canal para no perderse los futuros mensajes.